asociaciones, los sindicatos, no han estado detrás de los agricultores. Nosotros, como han sucedido estas protestas, han sido viendo lo que pasaba en otros países y viendo que la problemática en España es incluso peor que la que sucede en otros países, porque la política agraria común en Francia le ayuda al agricultor a que pueda ir con un coche de gama media. La política agraria común en España lo que hace es que el agricultor pueda sacar el cuello, pueda estar con el agua al cuello, pero no mucho más. Y teniendo esta situación límite, lo que ha llamado la atención es que los agricultores no han esperado a que sus asociaciones, muchas de esas asociaciones que están en continua negociación con el Ministerio de Agricultura, que reciben fondos, subvenciones, no han esperado a que sean ellas las que llamen a las movilizaciones, porque lo que sucede es que hay una pérdida de confianza absoluta en cualquier tipo de representación, porque realmente, y vuelvo un poco a lo que has comentado tú antes, hay una falta de legitimación de las instituciones a la hora de representar los intereses de los representados. Y en el caso de los agricultores esto se ve claramente cuando pues en mesas sectoriales los que están allí sentados tienen un poder de mercado que representa el 80% del mercado, pero sin embargo en cantidad de asociados, pues a lo mejor es una cantidad ínfima. ¿Esto que nos lleva? Pues es una pena que se ha marchado Juan Antonio, porque él hablaba del liberalismo y que era liberal. Aquí el problema es que si vamos a conceptos liberales del comercio libre, él hablaba del día de... Al final, nosotros cuando vamos a comprar al supermercado, ¿cuál es el criterio que tenemos en cuenta como consumidores? El criterio es la calidad y el precio. La realidad es que estamos hablando... va a ser muy difícil que nosotros prefiramos las naranjas españolas a las naranjas de Sudáfrica si cuestan la quinta parte. ¿Es culpa del productor de Sudáfrica? No. ¿Es culpa del productor de España? No es claro que no. Nosotros nos han puesto unas trabas, unos costes de producción que cada vez que se sube el salario mínimo, cada vez que se introducen impuestos al carburante, impuestos a la luz, impuestos a políticas de medio ambiente que te obliga a dejar barbechos innecesarios, todo eso y al final repercute en una pérdida de competitividad del sector primario. Me parece que es importante hablar que el sector primario en España representa una parte muy pequeña de la economía, menos del 1%, pero sin embargo tiene una importancia muy importante, tiene una gran relevancia en el ámbito de la demografía, porque todo el ámbito rural depende de ese sector primario. Y es aquí a lo que voy con las protestas de los agricultores. Estas protestas, pensando si las protestas son por la política agraria, por la Agenda 2030, por si el precio de los tomates, yo creo que es perder el punto de vista más, digamos, la visión más amplia. Y es que hay una crisis del medio rural desde hace muchos años, mucho antes de que la Agenda 2030 fuera pergeñada por burócratas en Bruselas o por políticos que no han sido directamente elegidos. La realidad es que desde hace muchos años el medio rural está teniendo una agonía porque cada vez es mucho más difícil el garantizar su viabilidad. Ha mencionado antes, Juan Antonio, el tema del endeudamiento, el tema de las políticas monetarias. Yo creo que es relevante, que tiene una importancia a nivel económico, pero yo siempre recuerdo una cosa que me decía mi abuelo, que dice, al final, a mí la cebada me la estampa, el precio al que se lo compraban, primero que él no tenía capacidad de elección. ¿Por qué? Porque los precios de compra de los que hacen la función de la intermediación apenas deja margen de negociación al pequeño productor en cereales, en legumbres, en cítricos, en ganadería, en la producción de láctea. Es un abuso de posición dominante. ¿Cuál es el rol que tendría que tener el Estado? ¿Con qué criterio debería regularlo? Pues, en mi opinión, debería tener una función de un criterio que fuera el ámbito social. Esto va en contra de muchas políticas liberales, porque se podría ver que eso es un coste a la competencia, que eso elimina eficiencia. Quizás lo más eficiente es lo que él hablaba, ¿por qué solamente hay 3 o 4 empresas distribuidoras
¿Y por qué solamente hay 2 fabricantes de aviones? Porque es lo más eficiente, porque cuanto más grandes son las empresas, más eficiente es el coste unitario. Y eso se llama economías de escala. Por lo tanto, en la economía, en el sector primario, en la agricultura, el que haya miles, cientos de miles, iba a decir millones, pero ya en España no tenemos eso, de pequeños productores, va en contra de la eficiencia. Ahora bien, nosotros como país queremos tener un modelo anglosajón y queremos tener un modelo donde haya unos pocos que produzcan todo y dejar la alimentación en manos de esos pocos. Yo creo que no. Yo creo que el modelo y la tradición en España lo que argumenta es que existe un tejido social muy vinculado al territorio, a nivel cultural, a nivel demográfico, que no se debe perder. Y la realidad es que los políticos, y encadeno con lo que tú has mencionado antes, no solo no están haciendo ningún esfuerzo en mantenerlo, es que están legislando en contra de ello. Y están legislando con una miopía absoluta porque al final parece ser que el futuro que se pretende para los jóvenes que nazcan en una zona agrícola de España es que vivan en el extrarradio de una gran ciudad trabajando para un Mercadona, para un Carrefour, para una gran superficie, en lugar de poder estar trabajando en el campo. Y eso es algo contra lo que yo creo que esas protestas que están surgiendo, pues es también parte de la misma. Me has preguntado por la cuestión de quién está detrás de ellas y creo que ha habido uno de nuestros telespectadores que ha mencionado la cuestión del liderazgo. Efectivamente, el que haya un movimiento espontáneo, que raramente sucede, pero a veces al final deja ese vacío de poder, ese liderazgo en manos de entes o personas que a lo mejor no son las más indicadas, ni son las más preparadas, ni son las que tienen la mayor capacidad para poder liderar esos movimientos y poder llegar a objetivos y acuerdos concretos. En mi opinión, yo no soy optimista con este movimiento. Creo, de hecho, que es posible que el resultado sea un fracaso total en el que las fuerzas que vayan en la línea de mayor poder para las grandes superficies, mayor poder para los grandes productores, vayan en esa línea y afiancen su poder. Y que esto sea los estertores y del sector primario, de los pequeños productores del sector primario. Pero la realidad es que el futuro pinta muy mal y hay que hacer un cambio de políticas de 360 grados y, para empezar, cuestionarse todo lo relativo a la libertad del comercio. Es decir, aquí el problema es que cuando vamos a Carrefour podemos encontrar cordero producido en Nueva Zelanda más barato que el cordero producido en Toledo. ¿Eso por qué sucede? ¿Sucede porque los neozelandeses hacen dumping? No. Sucede porque hay empresas como Cargill, como Monsanto, como empresas que son multimillonarias, que tienen a lo mejor el PIB mucho más grande que el que pueda tener cualquier región, cualquier autonomía de cualquier España, y pueden hacer lobbying en Bruselas, hacer lobbying en Madrid, en la Ronda de Atocha, y al final, pues hacer que el pequeño productor español, condenarlo a la precariedad. Y por supuesto, creo que hay que decir, nosotros en España tenemos la suerte de tener pues una climatología, hemos sido productores de todo y además con una calidad y una riqueza y siendo exportadores. Solamente la provincia de Almería produce casi el 40% de los tomates que se producían antes en Europa. Y realmente las políticas que se llevan haciendo desde hace muchos años lo que van es a eliminar esa abundancia, a eliminar el lado de la oferta y a generar precariedad y hacer que esa precariedad tenga que ser gestionada por los políticos mediante subvenciones, mediante ayudas y mediante todo tipo de decisiones políticas que deja al productor a merced de ellos. Al final es una cuestión también de libertad individual de esos productores. Ahora mismo, si vamos Iván va a su entidad agrícola, agraria, no sé, perdón, no recuerdo dónde estabas, en Castilla-La Mancha sería la OCA, y dices, oye, que quiero sembrar cebada, a lo mejor te van a decir, no puedes sembrar cebada. ¿Por qué? Pues porque la normativa XX ya no te permite sembrar y hacer en tu terreno lo que tú quieras. Te tienes que ajustar a determinadas condiciones para poder acceder a determinadas ayudas o
a riesgo de que te puedan sancionar. Entonces, eso es lo que yo creo, contra lo que yo creo que los pequeños agricultores están levantándose y a lo que yo creo que las asociaciones de defensa de los mismos ni siquiera van a ser capaces de cambiar el paradigma y van a simplemente a estar negociando cuestiones de si se aplican unos criterios de unos coeficientes mayores, unos esquemas, unas ayudas más o menos grandes. Al final va a ser pecata minuta, pero la tendencia, la flecha del tiempo va en una dirección que nos hace ser muy pesimistas.